Amén. Como siempre el Señor pues no me habla, a veces me habla a largo plazo, pero a veces durante la semana estoy, Señor, dime qué hago, qué digo, qué comparto, qué necesidad tiene el pueblo de saber de ti, parte de tu palabra. Y esta semana compartiendo con un discipulado del temor, de cómo el temor se adueña de nuestras vidas cada día, en cada momento. Me puso en el corazón hacer esta pequeña prédica. Si nos damos cuenta, nos pasamos la vida con temores. Temor a ofender a alguien, temor a cambiar de trabajo, temor a mañana qué puede ser, qué puede pasar, temor del pasado, del presente, del futuro. O sea, vivimos en una vida de temores. Y cuando el Señor me puso en el corazón hablar del temor es porque realmente, y lo veo así, es algo que nos va apartando de la fe. Porque si tenemos temor, no tenemos fe suficiente. Cuando Pedro bajó de la barca y andó en el mar, él andó en el mar. O sea, él no se hundió nada más bajó de la barca, andó en el mar. ¿Cuál fue su problema? Que vio las olas y tuvo miedo, porque vio que eso podía hundirlo. Y el temor lo hundió porque la fe desapareció. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué tienes tan poca fe? O sea, el temor nos quita la fe, nos aparta, nos distancia de Dios. Y vamos a ver historias un poco de cómo en la Biblia, porque no tenemos que tener miedo a tener miedo, porque es algo que está estipulado y lo vamos a ver ahora desde que entró el pecado. O sea, es algo real. Hay gente que piensa que yo no tengo que temer, no, vamos a tener miedo, pero lo tenemos que reconocer a tiempo y a frenarlo a tiempo, ¿vale? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado y en un mundo donde tenemos que luchar contra todos los dardos que vienen del enemigo. O sea, no podemos ignorar, si existe Dios, existe Satanás. Y igual que Dios nos da la valentía y la fuerza y lo que necesitamos, Satanás también tiene sus empujes para hacernos daño continuamente. Y con una de ellas es el temor. Siempre es uno de ellos la herramienta del temor. ¿Por qué usa el temor? Porque el temor es el síntoma. Es lo que ahora mismo, ¿quién ora? Había temor. Temor. ¿Y cuántos pensamientos pueden pasar cuando dices quién quiere orar? Solo pedía que Dios me ayudara a compartir la palabra, no pedía nada más. Pero aún así los miedos entran rápido. ¿Qué diré? ¿Cómo lo diré? ¿Qué pensarán? ¿Qué podrán decir? Si lo digo bien, si lo digo mal. Y me están escuchando la voz. Y hablo desde la experiencia. Yo he sido la persona más vergonzosa del universo. Yo no levantaba una mano por si me miraban como la levantaba cuando oraba. Yo era incapaz ni de aplaudir. Un amén no salía de mi boca, lo pensaba. O sea, el miedo lo que nos hace es encerrarnos, bloquearnos y nos mata toda libertad. Vamos a ver dos historias en la palabra en Génesis 12, 10 al 20. Abraham, que tuvo la promesa que iba a ser padre de naciones. Abraham que entregó casi su hijo por fe. Pues Abraham dijo que su mujer era su hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque su mujer era tan hermosa que pensaban, por causa de mi mujer, a mí me van a matar, porque la van a querer. Entonces digo que es mi hermana y así me libro de la muerte. El miedo puede estar unido a una persona una persona con muy grande y fuerte fe. O sea, yo puedo tener mucha fe en un área de mi vida y de sopetón entrar el miedo en otra área de mi vida. Y aparece así sin avisar. Por eso, cuando entra ese miedo, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a cómo enfrentar esos miedos. Eso le pasó a Abraham. También tenemos a Pedro. Vemos en la historia Pedro, un hombre valiente, un hombre fuerte, parecía guerrero. A la mínima quería cortar la oreja a cualquiera. De hecho, la cortó. ¿Vale?
Un hombre parecía, no de estos que se acobardan rápido, no, un hombre con garbo. Y de sopetón le negó 3 veces a Jesús. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que lo cogieran y lo mataran o lo encerraran. O sea, el miedo está con los hombres más fuertes en fe. Y eso no nos impide de que nosotros como hijos de Dios podamos pasar por miedos. Vamos a ver dónde empieza el miedo, ¿vale? Vamos a ir a Génesis 8:10, porque si reconocemos dónde está el mal, 3, 8, 10. ¿Vale? Génesis 3, 8 al 10, versículos. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A ver, a mí esto voy a hacer pausas, ¿vale? Porque me hace gracia que Dios le pregunte a Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo y a Dios no se le esconde nada. Es una pregunta un poco retórica, un poco conversación. Es como cuando nosotros a nuestros hijos les pillamos hurgando donde no deben y le decimos, ¿qué haces ahí? Si sabemos que está haciendo algo malo, o sea, lo vemos, pero les preguntamos, ¿qué haces ahí? Claro. O sea, es una pregunta que sabemos la contestación, pero aún así la preguntamos. Esto hizo Dios con Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Porque veía que se habían escondido. Era la primera vez que Adán y Eva se escondían. Nunca se habían escondido de Dios. Por eso era la pregunta, ¿dónde estás? Que no te veo paseando libremente por el huerto. Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por primera vez había Adán escuchado la voz de Dios? No. No sabemos ni los años, ni los siglos, ni los milenios que habían pasado juntos sin pecar. No lo sabemos. ¿Cuántos mil? Porque no había tiempo. Ahí estaba la creación hecha sin tiempo. Pero de sopetón dice, oí tu voz y tuve miedo. Eso es lo que hizo el pecado. Cuando entró el pecado en Adán y Eva, de sopetón tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo de Jesús? Una, por desobediencia. Ya sabían el bien y el mal, que era una de las cosas que Dios siempre quiso evitar en nosotros, porque sabía que nosotros no podemos lidiar con el mal. A duras penas con el bien, pero con el mal no sabemos lidiar. Pero luego le dice, porque me vi desnudo. Hasta entonces no tenían conocimiento de que estaban desnudos. No era nada dañino estar desnudos, pero de sopetón vieron su desnudez. Y cuando digo desnudez ya no fue física, también fue su desnudez emocional y espiritual. Porque ese miedo se instaló en su corazón, en su alma. Y su espíritu se rompió. Cuando Dios les dijo no comáis de este árbol, de este fruto, porque moriréis, no era una muerte física solo, era una muerte emocional y espiritual. Entraban 3 muertes a la vez, porque el físico tardó años, pero el emocional y espiritual fue instantáneo, fue radical. Y ahí es cuando él se dio cuenta de que tenía miedo de Dios. Ahí empezó ya los miedos y desde entonces hasta ahora vivimos con miedos. En Apocalipsis vamos a ver la definición de miedo. ¿Puedo pausarla, nena? Sí. Vale. El miedo es una emoción primaria y natural, caracterizada por una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Un peligro real o imaginario. Y es una percepción del alma. ¿Vale? Todo eso está trabajado en el alma. Y aquí empieza el miedo con los pensamientos que tenemos y baja a nuestro corazón. Y ahí es cuando se establece. Y el miedo nos da mucha inseguridad.
porque realmente el miedo viene de la inseguridad. O sea, me siento insegura de hacer esto, de hacer aquello, y eso me crea miedos. Entonces, lo que me hace, el miedo físico, ya cuando ya lo saco para afuera, el miedo me paraliza, me anula la voluntad y mata mi libertad. El miedo no es cualquier tontería. Mucha gente en esta vida no va hacia adelante por miedo. No avanza, no me pongo, no o sea, no voy a comprar una casa por miedo a no poder pagar la hipoteca. No voy a ir a sacarme el coche porque tengo miedo a chocarme en él. No voy a buscar un marido por si me engaña algún día y, o sea, el miedo nos paraliza, nos bloquea y nos ponemos en mentalidad de cosas que no han sucedido. Y eso, en este caso, aquí, Adán tuvo miedo solo de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que había hecho mal. Eso ya era también la consecuencia. En 2 de Timoteo vamos a ver, y en la historia de la Biblia es que podemos, cuando leemos la palabra, podemos ver tanta gente que tuvo miedo. Por ejemplo, David hizo un censo por miedo. Iba a entrar en una guerra y no sabía si tenía bastante hombres para la guerra. Y dijo, pues hago un censo, porque así me aseguro de a ver cómo va a ir la batalla. Y tenemos muchas historias, los hermanos de José, por envidia, miedos, inseguridades, vendieron a su hermano. Y bíblicamente tenemos tantas historias de gente que tuvo miedo. Juan no se fue también con Pablo también por miedo. Jonás tuvo miedo de que Dios se arrepintiera de lo que había hecho en Nínive, o que iba a hacer en Nínive. Elías se escondió por miedo porque creía que también lo iban a matar, como todos los profetas fueron muertos. Es que hay tantas historias en la Biblia de miedo, tantas, y cada persona que se cruzaba con un ángel temblaban y tenían miedo y se arrodillaban en el suelo. Y cada ángel siempre decía lo mismo, no temáis, porque soy enviado de Dios. Pero tenían miedo de los ángeles. Por eso cuando dicen que si los ángeles son cositas pequeñitas con alitas, no. Creo que los ángeles son poderosos y grandes como para un hombre normal tener miedo. Vamos a ver cómo enfrentar el miedo. Es importante que, sí es verdad, que vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, un mundo de errores, pero Dios nos ha dado con su palabra tantas armas. Tenemos tanto potencial con la palabra que cada vez que tenemos miedo deberíamos de echar mano a eso. O sea, cuando tenemos un plato de comida delante, no estamos imaginándonos cómo comerlo. Buscamos una cuchara y comemos. O sea, no nos quedamos mirando la sopa y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo como? O sea, hay 1000 maneras de comerse una sopa. Puedes coger el tazón y bebértelo, ¿vale? Pero te pones en acción. O coges el tazón, o coges la cuchara, o coges lo que sea, pero tú te pones en acción. Y aquí es lo mismo. El Señor está diciendo, yo no voy a poder evitar que el enemigo te ataque con miedos. Lo que sí que puedo darte es una herramienta y te puedo dar cosas de la palabra para que tú enfrentes esos miedos. Vamos a ver 3 herramientas que el Señor nos da. En 2 de Timoteo, bueno, pues leemos Apocalipsis. Porque en Apocalipsis el Señor dice, pero todos los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte del lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vale, en toda esta lista que ha puesto el Señor, los primeros, ¿quién son? Con los cobardes son los que tienen miedo. Una persona cobarde, empieza a decir, ¿qué cobardes sois? Porque el miedo nos paraliza, nos hace cobardes, no nos hace valientes. Todo el Señor está diciendo, el cobarde, el que no es valiente, el que no tira hacia adelante conmigo, no va a poder estar en mi reino. ¿Por qué? Porque el miedo es el que gobierna el enemigo. La mentira entró en Eva
y es el que gobierna el enemigo. La muerte, los homicidas, los incrédulos, los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, todos estos están gobernados por el enemigo. Sus padres son enemigos. Entonces, que detectemos rápido el miedo no es el problema. O sea, que tengamos algo de miedo no es el problema. El problema es que establezcamos el miedo en nuestra vida y no la quitemos. Y que se quede gobernando nuestra vida. Ese es el problema. O sea, que yo diga algún día en un momento dado una mentira, no es un problema. El problema es que yo viva continuamente en mentira. El problema es que el pecado se haga en mí una cosa vivida, de costumbre. Por eso el Señor dice, no practiquéis el pecado. Practicar es hacerlo diario. Yo miento un día, me doy cuenta que he mentido, pido perdón al Señor, pido perdón al que he mentido, me arrepiento y dejo de hacerlo. Esa es la meta. Esa es una de las armas, el arrepentimiento. El reconocer que me he equivocado, y eso pasa con la mentira, con cualquier pecado que haga y con el miedo. O sea, el arrepentimiento es la primera arma que tenemos. Señor, ahora he sido cobarde, he tenido miedo en esta circunstancia, te pido perdón, porque he confiado más en la mentira del enemigo que en tu verdad. Y en la verdad vamos a ver las promesas de Dios que tenemos para creer en ellas. Aquí en 2 de Timoteo dice el Señor, porque no nos ha dado, y esto tenemos que clavarlo aquí en nuestra mente, porque el Señor dice que memoricemos su palabra, que la establezcamos en nuestro corazón y que la vivamos en el Espíritu. Porque el Señor nos ha dicho aquí en este versículo algo muy poderoso. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y aquí voy a extenderme un poco. ¿Qué es lo que no nos ha dado? Un espíritu de cobardía. La cobardía es lo que teníamos antes de tener a Cristo. Antes éramos cobardes. Pero ahora el Señor ese espíritu lo ha cambiado. Nunca nos ha dado ese espíritu. Eso venía ya desde Adán y Eva. El Señor dice que nos ha dado un espíritu, que dice que es de poder, de amor y dominio propio. Poder, amor, dominio propio. ¿Los frutos del Espíritu Santo qué hay? Amor, dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y eso es la arma más poderosa que puede tener un hijo de Dios. Aparte de la armadura, de vestirnos con la armadura para guerrear, tenemos el espíritu de poder. Jesucristo era poderoso. Jesucristo resucitó muertos. Jesucristo sanó a leprosos. Jesucristo hacía parar los vientos y las mareas. Jesucristo hizo muchas cosas, y más que dice la palabra que no se pudo decir porque no cabrían en millones de libros. Eso es poder. Y ese poder está en nosotros. Entonces, no es cualquier poder. Tenemos un gran poder. Y no viene de mí, porque eso tiene que estar bien claro. Yo no soy nadie. Es Cristo, con su Espíritu Santo, el que hace que ese poder se active. Porque si tenemos la creencia de que yo soy Dios, ya la hemos liado. Entonces, que no creamos nunca que porque Dios vive en mí, porque el Espíritu Santo vive en mí, yo ya soy Dios. No. Yo soy guiada por Dios. Yo soy usada por Dios. Si Dios, yo le dejo usar mi vida. Yo doy mi voluntad a que Él haga en mí su obra. ¿Vale? Que es muy diferente a creer que Dios, porque vive en mí, yo ya soy Dios. Si yo ya tengo el poder de Dios, luego habla de amor. Hay un versículo que aquí no he puesto que dice que el amor echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor, porque el amor de Dios no hay temor, no existe el miedo con Él. El Señor dice que solo hay que temerle a Él.
pero no es una, no, más que temerle a él, es respeto, puro respeto. O sea, cuando yo mis padres era pequeña, yo no les tenía miedo, les tenía respeto. Cuando me reñían, me castigaban por hacer algo mal, yo tenía en mi corazón yo no quiero ofender a mi padre. Yo me acuerdo que mi padre cuando me decía, nena, eso no lo vuelvas a hacer, para mí era como sagrado, era como, acabo de ofender a mi padre. Y no era un miedo, mi padre nunca me pegó, mi padre nunca me maltrató, pero solo el hecho de que mi padre me hablara con esa autoridad de no lo vuelvas a hacer, para mí era suficiente, era respeto. Y eso es lo que Dios quiere. Y cuando nuestro Padre Celestial nos manda algo y nos dice algo, creer, hermanos, que siempre, siempre, lo diré 1000 veces, es por nuestro bien. Nunca nos va a decir algo que nos dañe, jamás. Porque Él es tan justo y tan bueno que entregó parte de sí mismo en esa cruz para que yo viviera. Una persona que tanto ha dado en aquella cruz, ¿va a querer algo malo para mí cuando se entregó por sí mismo? Entonces, aquí nos está diciendo que el amor es una de las partes del Espíritu que Él nos está dando. ¿Para qué? Porque cuando yo pienso en su amor, el miedo desaparece. Si yo pienso que levantar los brazos en adoración le agrada, cuando yo pienso que eso le agrada, el temor se va. Cuando yo pienso que cuando digo un amén le agrada, el temor se va. Cuando yo pienso que orar en voz alta le agrada, el temor se va. O sea, todo lo que veo que a Él le agrada o que a Él puede sentirse orgulloso de yo darle ese amor, estoy tan centrada en Él que no estoy centrada en mí. Porque el temor empieza cuando yo me centro en mí, en qué pensarán de mí, qué opinarán, cómo me verán. O sea, me estoy centrando en mí y en mí. Y ahí los miedos entran volando. Pero cuando me centro en Él, ¡pum!, todo desaparece. Y el último dice dominio propio. Y dominio propio no es otra cosa que saber cuándo frenar el miedo. Cuando yo percibo un miedo, yo tengo que pararme y poner una alerta en mi mente. Es como cuando vosotros veis, por ejemplo, que va subiendo el agua, estáis en un sitio y va subiendo el agua, el cuerpo reacciona, se pone en alerta. O cuando un fuego se acerca, veis que hay una cosa, ¿y qué hacemos de eso? O lo intentamos apagar o lo esquivamos, pero se pone una alerta. El dominio propio significa acción. Yo me activo de alguna manera. O lo apago o huyo un poco de ese peligro. Pero yo tengo que hacer dominio propio, yo no me quedo parada. Porque el miedo tiene dos acciones. O paraliza o actúas. Eso nos ha pasado a todo el mundo. Hay gente que escucha un ruido en su casa y se va a un rincón de la casa y se acuclilla y hasta que no aparezca a saber quién, no sale de aquel rinconcito, porque el miedo les paraliza. Y hay gente que escucha un ruido en su casa y con su dominio propio se levanta y dice, con una linterna, que no me salía, vas buscando de dónde sale ese ruido y quién ha provocado ese ruido. ¿Vale? Pero tú tienes el dominio propio para esconderte o para activarte. Ahora bien, el dominio propio aquí te está diciendo que tienes el fruto del Espíritu Santo. Es otro dominio propio diferente. Aquí te está diciendo, párate con ese miedo. Se acabó. ¿Ha entrado? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. Vienen circunstancias que a veces nosotros provocamos, pero otras veces viene de afuera. Por ejemplo, los padres, lo que más tememos los padres son nuestros hijos. Es una realidad. O sea, a mí que me pase lo que sea, a mis hijos que no les pase nada. Ese es el miedo de cualquier padre. Y por ahí el enemigo ataca. Y es brutal. Porque yo a veces siento, y de verdad lo digo, y cuando oro lo siento y digo, a mí no me estás atacando ahora. ¿Por qué vas a por ellos? Porque sabes que me duelen tanto. O sea, dañas lo que más amo. Como Satanás daña a sus hijos, que somos nosotros, porque es lo que más ama a Dios. Es que es así.
Entonces, el miedo, cuando es atacado por mí, como que lidio mejor con esos miedos. Cuando toca a mis hijos es como, uff, no sé cómo lidiar esto. Y aquí es cuando el Señor me está diciendo, Miriam, te está dando un espíritu de poder. El poder se activa con la oración. Yo oro, ayuno, suplico a mi Padre Celestial protección por mis hijos. Ese es el poder que yo tengo. Y si Dios me da palabra de sabiduría para mis hijos, se la daré. Pero mi arma potencial es la oración por mis hijos, protección por mis hijos. El Señor me está diciendo, tienes poder, porque la oración del justo tiene poder. Y si yo lo creo, si la palabra dice que soy su hija, si yo creo que tengo ese poder, yo en oración activo ese poder y lo pongo en firme. Y creedme, hermanos, que cuando lo hacemos, el miedo desaparece. O sea, el miedo tiene las patitas cortas cuando se le cortan. ¿Vale? El primero es el poder, el amor. Por ese amor que se tiene a los hijos se ora. Pero ya no a los hijos. Tenemos que amar a todo el mundo. El Señor dice, ama a tu enemigo. Tenemos que amar a quien sea. Hay personas que creen, hay personas que quieren creer pero que aún no creen. Están como entre dos aguas, que digo yo. Y hay personas que no creen. Pues tenemos que orar por los tres. A unos por fortaleza porque ya son hijos de Dios y que crezcan en santidad. A otros para que salgan de ese limbo no existente, pero existente para ellos, donde creen que tienen tiempo de sobra. Esa es otra. Porque el diablo, hoy en la palabra, nos ha salido a mi marido y a mí, de que el diablo no dice no existe el infierno o no existe el cielo. El diablo te dice tienes tiempo para elegir. Aún tienes tiempo para elegir. Eres joven, no hace falta que tú creas ahora, de aquí a que te hagas mayor y mueras, tienes toda una vida por delante. Y la pregunta del millón es, ¿quién sabe mañana si estamos aquí o no hablando? No lo sabemos. O sea, es una arrogancia y una mentira para quitar ese miedo a que tú eliges tu destino. Yo elijo estar en el cielo o en el infierno, no lo elige Dios, lo elijo yo. Si yo creo en Cristo, me iré con Él. Si yo creo que no existe Cristo, me iré con Satanás. Y eso es una realidad. La queramos anular o no, pero tiempo tenemos el aquí y ahora. No tenemos más tiempo. Pero el amor por los no creyentes creo que debería ser más potente que por los creyentes. O sea, tenemos que amar a todo el mundo. Pero el que hoy, ahora mismo, esté muriendo y se vaya al infierno, esa es nuestra labor, el compartir las buenas nuevas. Y es importante que tengamos claro una cosa, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios solo tiene que compartir las buenas nuevas. No tenemos que convencer a nadie de que sea creyente. Eso el Espíritu Santo se encargará. Nosotros tenemos que decirle que hay una salvación, que hay un Salvador, que vino a esa cruz y murió por cada uno de ellos. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo se encargará de ellos. Y si buscan la verdad, nosotros seguiremos enseñándoles la verdad. Pero no estamos aquí para convencer a nadie, porque no somos quienes para convencer. Y el último decía dominio propio. Aprendamos a que cuando se establezca un miedo, pongamos esa alarma en nuestra mente y digamos, vale, yo tengo miedo, pero ahora tengo mi dominio propio. ¿Y qué voy a hacer con ese dominio propio? Voy a pararle la mentira del enemigo. Voy a resistirlo. Hay un versículo que tampoco puse aquí, que decía que el miedo hay que resistirlo, igual que hay que resistir al diablo. O sea, yo no tengo que luchar contra el miedo, tengo que resistirlo en mi mente. Tengo que decirle en mi mente, no tienes poder, no tienes autoridad. Simplemente eres una mentira en mi corazón. Cuando creemos la verdad, las mentiras desaparecen. En Deuteronomio vamos a ver cuántas armas el Señor nos ha dado para ver el potencial que tenemos como hijos de Dios. Porque realmente el temor lo que impide es la verdad. La palabra es la verdad, el temor es la mentira. Y depende de mí a quién creer. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti,
Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. O sea, eso es una promesa que si la tuviéramos en nuestra mente todos los días, nada más nos levantamos, ¿dónde estaría el miedo? El Señor está diciendo, Miriam, voy delante de ti, estoy contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, no tengas miedo ni te intimides. Eso me está diciendo cada día, va delante de mí. Si va delante de mí, ¿a quién voy a temer? O sea, yo no sé vosotros si conocíais, pero había una propaganda aquí cuando éramos pequeños que era el primo Zumosol. No sé si alguien lo recuerda, el primo Zumosol. ¿Vale? Era una propaganda de zumos. Y era un niño que bebía un zumo y unos niños venían, se ponían con ese niño, el niño le entraba temor y de momento venía el primo, que era un 4x4, así con unos músculos, unos brazos, y venía a defender a su primo porque era el primo de Zumosol. Vale, pues yo me imagino así Dios delante de mí, defendiéndome. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando subió al monte? Cuando le dio los 40 días le dio los 10 mandamientos y pecó el pueblo y el Señor dijo, este pueblo es de dura cerviz. El Señor dijo, yo ya me desentiendo de este pueblo, no quiero saber nada de él. El Señor tiene emociones y le dio rabia de que en 40 días simplemente ya habían hecho un becerro de oro. O sea, es que también nosotros, ¿vale? El Señor se cabreó. Y el Señor le dijo, no voy a ir como que no, que te apañes con ellos, que no quiero saber nada de ellos, que no quiero verlos, que me han dejado por un trozo de metal de oro y no quiero. Pero Moisés le dijo, no, mi Señor, si tú no vienes delante de mí, yo no voy con ellos tampoco. O sea, si tú no vienes delante de mí, conmigo, yo no voy con este pueblo. O sea, me rindo contigo. De hecho, le dijo, van a pensar los demás en Egipto que los sacaste para dejarlos morir en el desierto. Encima, atentó un poco a su emoción de, ¿vas a permitir que piensen de ti que los has sacado de un sitio para morir? A sus emociones. Digamos que Moisés manipuló un poco el corazón del Señor. Así lo hizo. Pero luego le dijo, si tú no vas, yo no voy. Aquí o vamos juntos o no vamos. Y el Señor dijo, bueno, vale, pues por ti lo haré. Tú me lo pides y porque he hallado gracia, porque él le dijo, si he hallado gracia delante de ti, haz esto conmigo. Y el Señor dije, vale, el ángel mío irá delante de ti, te acompañará y no te dejaré. Y ese ángel y ese Señor siempre está con nosotros. Porque el ángel de Jehová es el mismo Señor acompañándonos. Y Él está diciéndolo aquí continuamente. Voy delante de ti, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, no temas. O sea, la orden, Él dice que nos va a acompañar, que no me va a dejar. Pero Él solo me da una orden, no temas, no tengas miedo, no te desesperes, no te intimides. Intimidar es acobardarse. Cuando alguien te intimida, cuando alguien viene cara a ti y se pone delante de ti y te intimida, te acobarda. Y el Señor te está diciendo, no te acobardes, no te intimides, tira hacia adelante. En Josué, y la historia de Josué fue la misma. Cuando Moisés iba a morir, porque no le permitió ver la tierra prometida por haber pecado, por haberlo mal representado a Dios, ¿vale? Desobedecido en la forma o el orden que Dios quería, no le permitió ver la tierra prometida. Entonces Moisés le dijo a Josué, a partir de ahora vas a ser tú el que vas a llevar el pueblo a la tierra prometida. Claro, imaginaros Josué. Josué yo creo que era muy valiente al lado de Moisés, pero cuando ya le dieron un cargo mayor, Josué tuvo miedo. Josué, y era valiente, porque él fue uno de los que fue a ver esa tierra si era buena y todo lo demás, y dijo, sí, él y Caleb dijeron, es buena tierra, tiene buenas cosas, sí son grandes y gigantes los que viven allí, pero
se puede con el Señor. O sea, fue valiente. Josué no era un cobarde. Pero de sopetón le entró el miedo. Porque llevar una nación no era fácil. Porque sabía cuántas peleas Moisés había tenido con esa nación. Y ahí tuvo miedo. Y estas palabras son las que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y aquí está otra vez lo mismo, dominio propio. ¿Qué tenía que hacer Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate a quitar tus miedos. Esfuérzate a que el miedo no te domine. Esfuérzate a que es una mentira que el enemigo ha puesto en tu corazón para que tú no avances. Te dice que seas valiente, porque el esfuerzo es resistir al miedo, pero el ser valiente es el actuar. Cuando yo tengo miedo, por ejemplo, yo antes era incapaz de hablar en público. Yo tenía miedo a que la gente me pudiera ver hablar. Claro, yo puedo resistir ese miedo y saber que no debo de tenerlo, pero ¿cuándo soy valiente? Cuando me pongo en acción. Cuando rompo ese miedo y hago lo contrario a lo que tengo miedo. Si yo tenía miedo a nadar, pues aprendo a nadar. Si yo tenía miedo a conducir, aprendo a conducir. Si yo tengo miedo a hablar en público, aprendo y rompo con valentía y hablo en público. Porque el esforzarme y el ser valiente significa poner en acción lo que yo tengo en lo que es contrario al miedo. Activo la verdad que Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor me está diciendo, estaré contigo a donde quiera que vayas. O sea, no voy sola. En nada, cualquier pánico, cualquier miedo, no voy sola. El Señor está conmigo. ¿Cuántos versículos sabemos de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? Esa es la historia. ¿Lo creemos? ¿Lo ponemos en práctica? Pues muchos momentos sí y muchos momentos no. Porque la palabra la activo con dominio propio yo. Si a mí me viene un mal y en ese momento ese mal se instala en mi mente como mira lo que me ha venido y se me queda ahí continuo, no voy a tirar adelante nunca. Pero cuando yo paro ese miedo y le digo, vale, Señor, yo tengo este miedo, tengo miedo a que mi hijo o a mí me pase esto o aquello o que me quede físicamente, vamos a hablar, ¿vale? Yo tengo problemas físicos, ¿vale? Y uno de mis miedos es llegar a cierta edad y no poderme mover, porque veo mis limitaciones en mi cuerpo cada vez más fuerte. Y a veces pienso, yo a los 80, ¿cómo estaré? Es un miedo futuro. Pero luego el Señor en su palabra me dice, voy a estar contigo todo el camino, Miriam. Y voy a hacer que tú lo puedas llevar conmigo. ¿Cómo lo hará? Ni idea. Pero voy a descansar en esa verdad. Porque así voy a ser feliz. No voy a creerme que a lo mejor no llego ni a los 80. A lo mejor el Señor me lleva antes. Que haga lo que quiera. Pero yo no me puedo establecer con ese miedo. Me tengo que establecer en que Él, a cada paso que dé en mi vida, me va a dar la solución perfecta. O el gozo que necesito, o la paz que necesito, o el consuelo que necesito, o la mansedumbre que necesita, porque los frutos del Espíritu no me los puede quitar nadie. Y es cuando Él me está diciendo, voy contigo donde vayas y voy a pelear tu batalla. El siguiente versículo, Jeremías 1:8, el Señor, voy a leerlo un poquito más largo, ¿vale? Voy a leerlo desde un poquito más arriba. Dice, antes que te formase en el vientre antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, esto lo dijo Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar, porque soy niño. O sea, imaginaros Jeremías el miedo que tenía. Dios le estaba diciendo, antes de que tú fuestes ni pensado, yo ya pensé en ti. Antes de que tu madre te concibiera, ya te formé yo. Pero Jeremías estaba centrado en él.
No en las palabras de Dios, sino en Él. Es que no sé hablar. Y ese miedo es un miedo, no saber hablar, creer que uno no puede hablar. Porque soy niño. No sé cuán niño era él, pero se sentía muy niño. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. O sea, no digas soy niño. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dios usa a los niños para enseñar a los adultos muchas veces. Yo he aprendido de niños cosas que digo, Señor, ¿cómo has usado a un niño para enseñarme a mí una base espiritual o algo emocional? ¿Los niños son valientes? Son muy valientes. Los niños el miedo lo tienen poco desarrollado y lo justo. Cuando ven el bordillo, cuando se frenen y volver atrás. Pero son tremendos. Son valientes. Se caen 40 veces y las 40 se levantan. Y nosotros no vamos a un lugar por si acaso me caigo. O sea, imaginaros la diferencia. Pero aquí el Señor está diciendo, no digas que eres niño. Voy contigo. Vas a decirles lo que yo te voy a decir que les digas. ¿El miedo dónde está? Si soy el que te defiendo. Y el plan de Dios es eso, que vivamos una vida sin ese freno, porque esos son muros que pone Satanás continuamente, porque tenemos inseguridades, nos sentimos inferiores a otras personas y eso hace que los miedos entren de una manera y pones un muro y capas de felicidad inventadas. ¿Y cuánta gente está depresiva y están mostrando una vida de felicidad total? Esos son miedos y mentiras establecidas por el enemigo. Y luego acaban tirándose por un balcón, porque ya no pueden con su vida. Porque tú puedes esconder el miedo, pero llega un momento que sale a la luz. Puedes resistirlo un tiempo, pero como no tengas la resistencia de los frutos del Espíritu Santo, al final te acobardas. Por eso los hijos de Dios, teniendo las armas que tenemos para enfrentar los miedos y esas inseguridades que se establecen tan rápida, yo entiendo que eso le pase a gente del mundo. Lo comprendo, lo entiendo. No tienen una base espiritual. Pero nosotros si nos pasa es porque queremos. Porque teniendo la herramienta no la usamos. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aprendamos a caminar en ese espíritu, porque el plan de Dios es que andemos en el Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta con los años, con la experiencia de andar en el Espíritu Santo, que contra más dejamos y más nos rendimos al Espíritu Santo, más nos liberta, más nos quita de miedos, más nos quita las inseguridades. Empezamos a andar pensando en qué le agrada a Él y no lo que le agrada a la gente, porque no podemos contentar a todo el mundo. O agradamos a Dios o agradamos a la gente, pero a todos no vamos a contentar. Y yo creedme que yo prefiero contentar a Dios que a la gente. Porque a la gente, unos me van a ver bien, otros me verán normal y otros me van a ver fatal. Me da igual. El que está arriba es el que me está mirando. Y ese es el que me tiene que decir si está contento o no en mi vida. Y si él está feliz, yo estoy feliz. Porque eso me hace libre de todas las mentiras que yo durante bien niña me he creído. Esas inseguridades o esas inferioridades me las he creído durante años y años. Hasta que el Señor dijo, se acabó, Miriam. Te creé para ser libre, no atada de miedos, pánicos y mentiras. Te creé para ser libre. Y ese es el plan de Dios cuando vamos creciendo en el Espíritu. Andar en libertad. Y ese es el plan no solo de los hijos de Dios, sino los futuros creyentes. El Señor quiere que la gente no tenga depresiones. ¿Por qué llega una depresión? Porque cree que uno no vale, que no sirve, que no es digno. A saber cuántas mentiras más puede tener en la mente. Algunas depresiones pueden venir por fármacos, también es verdad. Yo tuve una crisis por choque de medicamentos. Y aquello de verdad que fue brutal. Nunca pensé que 3 medicamentos
hicieran una bomba explosiva en mi mente. Pero aún así pasé, no sé si fue un mes y algo, 2 meses, no me acuerdo, porque es encima irreal lo que estás viviendo. Esa es otra, cuando te bloqueas en tu propia mente. Hasta que cogí, me puse en mi habitación y le dije, Señor, de esta me sacas tú. De aquí no salgo yo, no sé salir, pero de aquí me sacas tú. Y casi fue como Moisés, si no vienes conmigo no voy. Y ese día Dios me levantó en esa habitación. No me levanté yo no pude salir de ahí. Hermanos en la fe me intentaron ayudar, familia me intentó ayudar, nadie me pudo ayudar. Solo metiéndome en esa habitación, el Señor me sacó. Sí me ayudaron en oración, porque de la oración el Señor me sacó. Pero yo reconozco que los miedos te pueden apresar de una manera y no ver la verdad del Señor. Por eso leer la palabra es tan importante, porque cuando empiezas a creer estas verdades, las mentiras pierden su potencial, su poder. Y cuando tengamos un miedo en nuestra mente, sea cual sea, porque creamos una cosa, mucha gente dice, ay, ¿tú tienes miedo de eso? Porque, claro, yo, por ejemplo, yo no tengo miedo a conducir, por ejemplo. Pero hay gente que dice, ay, es que conducir, yo no tengo que despreciar el miedo de otra persona. Porque lo que para mí no es un miedo, para otra persona sí. Yo tenía antes claustrofobia. Yo meterme en un sitio reducido, yo me ahogaba. Literalmente me faltaba el oxígeno. Era un miedo real. O sea, era un miedo que físicamente me ahogaba. Hasta que el Señor me liberó de ese miedo. Entonces, otros no tendrán claustrofobia, otros estarán reducidos en un sitio, les meten en un sitio reducido y no pasa nada. No tenemos que despreciar los miedos de otras personas porque yo no los tenga. Tenemos que ayudarlos a esas personas a salir de ese miedo, a orar por ellos y a entender que cada uno con su miedo es una lucha espiritual muy fuerte que tiene que lidiar. No hay miedos grandes ni pequeños, hay miedos. Y todos paralizan, sea cual sea. Entonces, en este tiempo quiero orar por todos. Quiero orar por los creyentes, por los que tienen miedo de creer, que quieren pero no dan el paso porque creen que les van a robar algo en su vida. Eso a veces Realmente el diablo sabe cómo mentir. Porque mucha gente que quiere creer en el Señor empiezan a pensar, es que me van a quitar libertad, me van a decir qué tengo que hacer o cómo pensar. Y lo que no entienden es que ya están gobernados en cómo pensar y qué hacer. Ya están gobernados, ya no son libres para ese libre albedrío que ellos creen. Ya están manipulados en su mente. Entonces vamos a orar para que el Señor sea el que nos dé continuamente esa fortaleza y esa creencia de que tenemos un espíritu de valentía. Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, porque es un espíritu que viene a través del fruto de tu espíritu, Padre Santo. Sabemos que tenemos la autoridad de poderlo usar, que está a nuestra mano el poder coger esas herramientas que tú nos has dado, Señor. Saber que en tu palabra no paras de decir que no temamos, que tenemos tu presencia delante de nosotros, que nos acompañas cada momento de nuestra vida, que estás continuamente luchando por nuestras almas, por nuestra libertad, por nuestro espíritu. Ayúdanos a reconocer rápidamente cuando tenemos miedo, simplemente para resistirlo, para frenarlo, para aprender a aplicar tu palabra y saber que tenemos salida a esos miedos y ser valientes y no desmayar en el intento. Ayúdanos a activar, Señor, esa valentía, a romper, Señor, esas mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente durante años en nuestra vida. Arranca todas esas raíces de miedos que han estado establecidos en nuestros corazones, que han hecho un muro tras muro tras muro, que son como
autodefensas, pero que realmente son muros que privan de nuestra libertad, de ser como queremos ser. Señor, hemos venido aquí a ser libres, a estar felices, a vivir una vida feliz aquí y contigo después, allá. Y aquí, Padre Santo, a veces vivimos en la condena del miedo, de la angustia, del pánico, del terror, cuando eso nunca fue tu plan. Igual que Adán tuvo miedo en el momento que pecó, Señor, nosotros como hijos también tenemos miedo, Padre Santo. Ayúdanos en ese momento a pararnos y arrepentirnos, a confiar y tener más fe en ti, a romper esas montañas, esos muros, esas mentiras de nuestras mentes y creernos que todo lo podemos contigo, Señor, porque tú eres el único que puede santificarnos y llenarnos y limpiarnos de toda esa basura mental que ha estado establecido en nuestra mente, Señor. Queremos que este cuerpo que es tu templo, Señor, tú vayas santificándolo día a día. A pocos momentos, a pocos tiempos, Señor, pero que tú vayas limpiando y quitando, Señor, cada mentira por tus verdades. Ayúdanos a retroceder, Señor, en esos miedos para avanzar en valentía, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar más en ti, a que tú estás activándonos cada día, en cada amanecer. Y, Señor, quita de nosotros todo pensamiento que no viene de ti, todo pensamiento de que no valgo, no sirvo, todas esas mentiras establecidas en nuestra mente, Señor, porque realmente nos has dado mucho valor. Antes de que pensaran nuestros padres en nosotros, tú ya tenías ese pensamiento de nosotros. Antes de que fuéramos concebidos, tú ya estabas formándonos, Señor. Tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos aquí para cumplir tu plan, Señor, para poder llevar tu palabra a toda persona que lo necesite, Señor. Ayúdanos a ser valientes compartiendo tu palabra, porque hoy, ahora mismo, Señor, muchos están necesitando de ti y tenemos que ser valientes compartiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a resistir al enemigo y a resistir al miedo, porque todo lo demás lo vas a hacer tú. Te damos la honra y la gloria, Padre Santo, por lo que vas a hacer, y seas tú solo el único que merece toda gloria y toda honra. Amén, papá.